concluir ya. Y bueno, aquí os vuelvo a poner un poco todo el plano general de la obra para que veamos cómo concluye, ¿no? Y el significado que tiene y el por qué después de todo este camino que nos ha venido trazando Teresa, concluye la obra con su tesis final, ¿no? Es decir, toda esta acción, todo este camino realizado, todo este descubrimiento que ha venido a través de la oración, ese dejarse hacer por Dios, le va a llevar a Teresa a una toma de conciencia de algo de lo que prácticamente no se había dado ni cuenta durante su vida en el convento, que era la realidad, podríamos decir, eclesial y la realidad de la humanidad, ¿no? Es decir, este Dios que él ha ido transformando su corazón, le ha ido ensanchando el corazón a percibir también la realidad de los otros y la necesidad de hacer algo por los otros, ¿no? Que es en el fondo lo que Teresa nos va a presentar en esta última parte de la obra, ¿no? Hablándonos de la fundación de San José y hablándonos de esas experiencias de Dios que van a seguir haciéndose muy presentes en su vida, ¿no? Que en el fondo vienen a decir que ese amor de Dios te transforma y se termina convirtiendo en servicio, en apostolado, en implicación en su obra, ¿no? Pero ese no es el punto final, ¿no? La última parte del libro, los capítulos 37 a 40, después de habernos narrado el resultado de todo esto, que es la fundación del monasterio de San José, ¿no? Dios sigue actuando en ella, Dios sigue ensanchándola, el corazón, el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque está esperando mucho más de Teresa. O sea, no ha hecho más que empezar este camino, aun cuando Teresa todavía no es consciente de todo lo que va a venir después, ¿no? Lo sabemos hoy por la historia y lo sabemos porque tenemos, ¿no?, el testimonio de todo lo que va a acontecer después, ¿no? Pero esto es algo que emerge en ella de una manera profundamente curiosa, ¿no? Y al inicio del capítulo 32 nos va a presentar Teresa eh, algo que va a transformarla totalmente. Aparte de toda esa transformación que está viviendo en esos encuentros con el resucitado, ¿no?, que van ensanchando su corazón, su amor, ¿no? El punto de partida de esta última parte del libro va a ser una experiencia totalmente diferente de lo que ha vivido hasta entonces, que es la experiencia del infierno, de la que quizás pocas veces se habla cuando se habla de las experiencias místicas de Teresa, pero que para ella es una de las experiencias, yo diría que más importantes, porque le va a abrir a una toma de conciencia de la realidad, le va a ensanchar, diríamos, el corazón en esa dinámica apostólica, ¿no? Es decir, ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿Qué puedo hacer yo por Cristo? Ese anhelo y deseo profundo de salvar almas, que a partir de entonces va a constituir un poco el centro de la vida de Teresa. Por eso lo que emerge de Teresa a partir de todo este proceso místico de oración es una dimensión profundamente apostólica, ¿no? A pesar de ser ella la mujer contemplativa. Sin embargo, la conclusión de todo esto es entregarse a la obra de Cristo, servir a Cristo. Vamos a verlo muy brevemente, muy sintéticamente, a la luz de esta experiencia que pone el punto de partida de este ponerse en camino, ¿no? De hecho, como os decía, Teresa nos presenta esta experiencia del infierno como una de las mayores mercedes que el Señor le hizo. Veremos por qué. Por un lado, porque eh, en ello va a tomar conciencia Teresa de la necesidad de implicarse
apostólicamente en la obra de Cristo, de ayudar a Cristo, podríamos decir, del seguimiento de Cristo desde esa conciencia de tengo que salvar almas. ¿Por qué? Porque Teresa con esta experiencia va a tomar conciencia de lo que verdaderamente implica y significa el pecado. El pecado no como condena, sino como reclusión de la persona en un estado de alejamiento y de perdición. Y por otro lado, esto le va a llevar a descubrir el verdadero sentido todavía más profundo de la misericordia de Dios. Es sorprendente lo que aquí descubre Teresa. Por eso es una experiencia que Teresa nos va a describir con pelos y señales. Cuando haga el relato de esta experiencia, yo os invito a que leáis muy tranquilamente esta primera parte del capítulo 32, porque Teresa hace todo su esfuerzo, yo diría, imaginativo y literario para tratar de transmitirnos algo de lo que va a suponer para ella esta experiencia. Fijaos que hablamos de experiencia, no es visión. No es que de repente ella ve el infierno y lo ve lleno de, como tradicionalmente lo vemos, ¿no? Lleno de ollas donde se están cociendo las personas, fuegos, llamas, ¿no? No, Teresa no ve el infierno, hace una experiencia de lo que implica el infierno. Y por eso va a estar implicado absolutamente todo su ser. Nos va a hablar de las sensaciones del tacto, del gusto, del olfato, sensaciones psicológicas, sensaciones en lo más profundo de su espíritu. Es decir, es una experiencia con todas las características de lo que es una experiencia, ¿no? Donde se ve implicada totalmente todo su ser, ¿no? En la descripción que hace, como digo, es sumamente asombroso, ¿no? Lo que ella nos presenta, ¿no? Por ejemplo, por leeros algo, ¿no? Eh, por ejemplo, en el número 1, ¿no? En el segundo párrafo dice: parecíame la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. El suelo me pareció de un agua como lodo muy sucio y de pestilencial olor, y muchas sabandijas malas en él. Al cabo estaba una concavidad metida en una pared, a manera de una alacena, a donde me vi meter en mucho estrecho. Y todo esto era deleitoso a la vista en comparación de lo que allí sentí. Fijaos, aquí, ¿qué nos está describiendo Teresa? No nos está describiendo un infierno tradicional. Y por eso la autenticidad de esta experiencia va mucho más allá de lo que podemos a veces imaginar, ¿no? Porque Teresa no se acopla a lo que es la realidad tradicional de la visión de los infiernos, tal como se veía o se dibujaba o se explicaba en su época, ¿no? Aquí Teresa nos habla de, de lo que podríamos denominar una sensación profunda de angustia, de claustrofobia, donde la persona se ve ya sin salida, ¿no? Es decir, es más una realidad psicoespiritual donde la persona se va metiendo porque ella no ve a nadie en el infierno. Es ella. Y todas las descripciones que hace posteriormente, ¿no? ¿Esto qué va a provocar en Teresa? Una conciencia muy profunda de lo que verdaderamente significa el pecado. Tanto su propio pecado personal como el ajeno. El pecado no como una falta, sino el pecado visto como una realidad en la que yo me voy metiendo, me voy encerrando a mí mismo y me voy como metiendo en un espacio sin salida. Esto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque luego nos añadirá Teresa, es que no era Dios el que me condenaba a ese espacio. Ese era el lugar que yo me había ganado.
por mis acciones. Y entonces es cuando Teresa toma conciencia de la persona que se deja arrastrar o enredar por el pecado, es la persona que se mete eso, en un egocentrismo tal que la ahoga, que la asfixia, que la aísla de los demás, que la encierra en un pozo donde no hay salida. Claro, pensar que esto es realidad que la persona misma se crea, le lleva a Teresa a tomar conciencia de que hay que ayudar a la persona a que no se encierre ahí. Y por eso aquí va a emerger con una fuerza increíble la conciencia de la misericordia de Dios, ¿no? Teresa llega a decir, por ejemplo, os lo leo, el segundo párrafo del número 3. Yo no sé cómo ello fue, más bien entendí ser gran merced y que quiso el Señor yo viese por vista de ojos de dónde me había librado su misericordia. Fijaos, esta afirmación que hace aquí Teresa es increíble, sorprendente, ¿no? De dónde me había librado Dios por su misericordia. O sea, no es lo que me espera al final si no me comporto bien, sino que es una realidad de la cual Dios ya me ha librado por su misericordia, gratuitamente. Es decir, la consecuencia de mi modo de vivir es esta: acabar encerrada en mí misma, aislada de todo y cerrada en mi egocentrismo, podríamos decir. Pero Dios ya me ha librado, se ha adelantado a librarme y a sacarme de ahí. Fijaos hasta dónde llega, os lo decía el otro día, ¿no? Hasta dónde llega la percepción y la experiencia de Teresa de lo que es la misericordia de Dios. No es Dios, ten misericordia de mí, no me condenes. No, para Teresa no es eso. Para Teresa es descubrir que ya Dios me ha librado, se ha adelantado a librarme de ese lugar, ¿no? Claro, de aquí que le va a surgir a Teresa un agradecimiento todavía mucho más grande. No es solo que Dios me ha salvado, que Dios ha muerto por mí, sino que incluso me ha librado ya de lo que le corresponden a mis acciones y a mis actos. Es decir, este Dios que ya me lo ha dado todo, que me ha salvado de mí, que me ha librado de mí, es decir, me ha librado del infierno. Claro, esto provoca en Teresa un profundísimo agradecimiento hacia Dios, pero al mismo tiempo, como ella dice, unos ímpetus grandes de aprovechar almas. Fijaos el fuego apostólico que emerge en Teresa a partir de esta experiencia, que ya venía siendo grande, pero a partir de esto se convierte en algo que no la deja estar tranquila, porque ella quiere ayudar a Cristo en esta tarea, de que la gente se dé cuenta de dónde se están metiendo cuando se dejan arrastrar por su propio ego, por el pecado, en vez de vivir abiertos a agradecer el don de la salvación y de la redención que Dios ya nos ha regalado. Claro, aquí empiezan a interesar los planteamientos, ¿no? ¿Y cómo yo puedo servir al Señor? Aquí se da algo, un fenómeno muy hermoso, y es que Teresa empieza realmente a tomar conciencia de lo que significa ser consagrada, de lo que implica realmente su vocación. Yo diría que este es el momento en que Teresa, pues prácticamente estamos hablando del 62, 61, 62, es decir, 25, 26 años después de su entrada en el convento, es cuando empieza realmente a darse cuenta de lo que implica y significa su consagración.
Y por eso dice que lo primero que descubre y la primera manera que descubre ella para poder ayudar realmente a Cristo, para corresponder a Cristo, ¿no? Es seguir el llamamiento que su majestad me había hecho a religión. Es decir, tratar de vivir auténticamente su vocación, su consagración. Ahí es donde Teresa comienza a intuir que ya la vida en sí misma tiene un valor apostólico. Y por eso Teresa nunca va a hablar de votos, Teresa va a hablar de consejos evangélicos. Es decir, de forjar su vida conforme a los valores que forjaron la vida de los seguidores de Cristo, que luego va a desarrollar en el camino de perfección. Es decir, vivir consecuentemente con la llamada que Dios me ha hecho. Ese es el primer dinamismo del verdadero apostolado. La vida como apostolado, como testimonio, si queremos, de todo eso, de todos esos elementos o de todo ese dinamismo, ¿no? Pero a partir de ahí comienza en Teresa esa dimensión profunda de, bueno, de buscar caminos para realmente servir a este Dios, para servir a la Iglesia. Y es cuando empieza un poco todo ese proceso de discernimiento, de estar atenta a los signos, de darse cuenta de lo que está pasando en Europa, ¿no? Con esos luteranos, con esa división de la Iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y de cómo ella puede realmente hacer algo por Cristo. Es ahí cuando va surgiendo la idea de fundar el monasterio de San José. Teresa, hasta que no intuye que verdaderamente es querido por Dios, no se anima a llevar a cabo esa tarea, ¿no? Porque en definitiva Teresa no busca un lugar para estar más cómoda, sino crear un espacio donde realmente potenciar esa vivencia auténtica de los valores del seguimiento y donde vivir auténticamente el seguimiento de Cristo, ¿no? Y es cuando Teresa pues comienza a moverse, ¿no? Ahí nos empieza ya ella a relatar toda la historia. Claro, pues es su primer monasterio, ¿no? Es relatarnos la historia de todo lo que ha acontecido, lo hace con mimo y con mucho cuidado y con mucho cariño, ¿no? Y con mucho agradecimiento, ¿no? Y nos va relatando un poco todos los pasos y todos los movimientos que va dando de cara a fundar este monasterio, donde ya va a plasmar el ideal de vida. Ciertamente hay cosas que luego con el tiempo tendrá que ir profundizando y ampliando, incluso cambiando, ¿no? En el proceso de sus fundaciones. Pero aquí ya emergen los valores fundamentales que Teresa va a intuir, ¿no? Que van a formar parte de este nuevo estilo de vida que ella va a iniciar, ¿no? O al que se siente llamada, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Por un lado, siempre subraya esa continuidad con el Carmelo, ¿no? Hay algo de la dinámica del Carmelo que ella ha mamado, que ella ha vivido, que ciertamente constituye el corazón de lo que Teresa quiere llevar a cabo. Pero siempre poniendo la oración al centro. No una comunidad que hace oración, sino una comunidad que vive la oración. ¿Por qué? Porque la oración, lo veíamos al inicio, ¿no? Sobre todo de la segunda parte, es para Teresa camino de seguimiento de Cristo, para los que comienzan a ser servidores del amor, ¿no? Poner la oración al centro para Teresa es poner al centro el servicio al Señor, el servicio en el amor. Por eso la importancia que ella va a dar a los valores de la pobreza, ¿no? Y como digo, por ejemplo, en este sentido, Teresa evolucionará con el paso del tiempo y con la experiencia, ¿no? Se dará cuenta de que ciertas maneras de pobreza externa pues no son compatibles con la realidad social o las circunstancias, porque condenaría a las monjas a que se mueran de hambre en otros lugares, ¿no? Pero eso es algo que va a ir aprendiendo progresivamente, ¿no?
Pero la pobreza para Teresa es un valor fundamental en el sentido de que pone en evidencia que lo verdaderamente importante es la confianza en Dios, el abandono, la entrega. También porque la pobreza para Teresa es un modo de romper las distinciones frente a lo que ella había vivido en la Encarnación, ¿no? Donde había señoras, doñas y siervas. No, Teresa, aquí son todas iguales. Aquí no se entra porque una tenga dote o no la tenga, sino porque todas queremos servir al Señor, ¿no? Todo ello en un profundo sentido comunitario. Y por eso Teresa eh, trata de imitar la dinámica del colegio de los seguidores de Cristo, de los apóstoles, y pone como número máximo 13, inicialmente, luego pasará a 21, ¿no? Pero con ese 13 Teresa quiere subrayar, decir, no, es que tenemos que ser comunidades pequeñas, donde se testimonio el amor de unos con otros, donde Cristo sea realmente el centro y los valores que configuran a los seguidores de Cristo sean los que forjen esta forma o este estilo de vida, ¿no? Y todo, y esto es algo muy innovador también en la dinámica teresiana, todo vivido en espíritu de alegría y de suavidad. O sea, Teresa no quiere ser la más penitente, ni mucho menos, porque al final se trata de un proceso que se fundamenta en el amor, que es la oración. Y esa oración hay que forjarla en la suavidad, ¿no? Y el espíritu de alegría, donde prácticamente Teresa en el horario le da el mismo lugar al encuentro fraterno que al encuentro con el Señor. 2 horas de oración mental, 2 horas de recreación, para buscar ese equilibrio que podríamos decir psicológico, pero al mismo tiempo el equilibrio del mandamiento del amor, ¿no? Del amor a Dios y al prójimo, ¿no? Teresa intenta reflejar y potenciar desde la construcción de ese ideal de vida y de ese horario que va a configurar un poco su forma, su estilo, su comprensión de todo lo que el Señor le ha ido dando a entender en este proceso. Bueno, ahí veréis en los esquemas que tenéis pues, todos estos puntos, todos estos textos, ¿no? Las referencias, ¿no? Para no perder de vista, pues, sobre todo esos elementos que sin duda alguna son fundamentales en el proceso de... Pero el libro no acaba ahí, os decía antes, ¿no? La obra de Dios no acaba ahí. Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Dios nunca se cansa de dar, ¿no? Y estos capítulos 37 al 40 son como eso, la prolongación de la obra de Dios en la persona. Teresa tampoco ha llegado a la cima de la vida espiritual. Y aun cuando llegue al matrimonio, el camino no acaba ahí, porque el amor es siempre dinámico. Pero también aquí hay elementos muy importantes dentro del discernimiento y del proceso teresiano, ¿no? Fijaos que os decía eh, que Teresa cuando hace toda esta experiencia, esa experiencia del infierno que le lleva a salir, que le lleva a ensanchar el corazón hacia los demás, ¿no? Lo que le preocupa realmente es que quiere servir a Cristo, quiere hacer algo por Cristo y por la Iglesia. Pero la realidad social y eclesial del momento no le permite hacer nada, diríamos, externo. Que una mujer se dedicase al apostolado, o que una mujer se dedicase a predicar, a lo que sea, pues eso estaba fuera de toda mentalidad y de toda posibilidad y de toda lógica, entonces, ¿no? Pero esto le plantea a Teresa un problema, porque ella se siente apóstol. ¿Cómo ser apóstol encerrada en un convento? Fijaos que esto es un problema, yo diría, existencial en Teresa, que tiene que resolver.
Y precisamente esto que nos narra en el capítulo 39 va a ser muy importante en el proceso teresiano, ¿no? De seguir ahondando en el verdadero significado y el verdadero sentido de la oración. De la oración como entrar en la amistad y en el seguimiento de Cristo, pero también la oración como apoyo, como intercesión, como medio de apostolado real. Por eso para Teresa no existe la vocación activa y contemplativa. Para Teresa existe la vocación del seguimiento de Cristo. Y el seguimiento de Cristo implica las dos realidades en una, la relación personal con Él y la entrega a la obra de Cristo, que es para lo que ella funda monasterios, para entregarse a la obra de Cristo, de una manera diferente, dentro de lo que es posible y le permite la realidad social del tiempo, ¿no? Por eso es muy importante para Teresa llegar a descubrir, ¿no?, que la oración tiene una dinámica diferente, que no es simplemente un acto mágico, que no es simplemente un culto, sino que es entrar en esa comunión profunda con Dios y con su obra. Y por eso el progreso en la oración es una obra y es un don de Dios. Y la oración no es una realidad mecánica, automática, no vamos a rezar 20 rosarios, no vamos a hacer 1000 coronas de la misericordia para que se solucione este problema. No, no se trata de eso. No se trata de sumar actos, sino de crecer en la oración, de crecer en la amistad, en la relación con Dios. Esto es por subrayaros simplemente algunos elementos que tienen un valor específico dentro de estos capítulos, dentro de lo que es esa obra de Teresa que se va afianzando. Todavía tiene que profundizar, ¿no? Que veréis en el camino como, en el camino de perfección, cómo se va a ir ensanchando también, ¿no? Y que en el fondo, pues, nos habla de que Teresa todavía no ha llegado al final del camino, que Teresa está viviendo en un momento muy particular de la vida espiritual, que es el desposorio, todavía no ha llegado a la unión, y eso se nota en muchas cosas. O sea, la nostalgia de eternidad que hay en Teresa en estos momentos es muy grande. Anhela por encima de todo irse con el Señor. Y tiene que andar mitigando esos deseos. Y tiene que ir descubriéndole un sentido para no dejarse arrastrar por esos deseos. Y ahí es donde surge, y por eso aquí os lo señalo ya como punto final, ¿no? Ese o morir o padecer es uno de los lemas teresianos que más se ha difundido, sobre todo dentro de los conventos, monasterios, pero que siempre ha sido muy mal entendido. Claro, si nos quedamos solo a los conceptos o a las palabras, parece que Teresa lo que está diciendo aquí es que o morir, la muerte, o padecer o sufrir, mortificación, penitencia, sufrimiento. No, el padecer para Teresa es sinónimo de servir, no de sufrir, de servir. Y lo dice muy claro en esos números que ahí os señalo y que luego os invito a que leáis y meditéis con atención. Porque como digo, de leerlo desde lo que el término en sí puede significar para nosotros, a leerlo desde lo que el término en sí significa para Teresa, hay una diferencia enorme. Teresa no es de las mujeres que buscan sufrimientos por sufrimientos, ¿no? Fijaos en el fondo, en el número 20, en el tercer párrafo de este capítulo 40, lo que escribe Teresa. Esta que digo, estando en esta pena,
me apareció el Señor y regaló mucho. Y me dijo que hiciese yo estas cosas por amor de Él. Digamos, hacer las cosas por amor. Y lo pasase, que era menester ahora mi vida. Es decir, que no, que lo que quería el Señor es que ella viviese. ¿Para qué? Para servir, para hacer las cosas con amor, ¿no? Y así me parece que nunca me vi en pena después que estoy determinada a servir con todas mis fuerzas a este Señor y Consolador mío. Fijaos, ya ese anhelo tan profundo de morir lo mitiga, ¿cómo? Determinada a servir con todas mis fuerzas a este Señor y Consolador mío. Y así ahora no me parece hay para qué vivir sino para esto. Y dígole algunas veces con toda ella, Señor, o morir o padecer. Fijaos, este padecer a qué hace alusión a ese servir con todas las fuerzas a este Señor. Hacer todas las cosas con amor. La disyuntiva entre Marta y María. Y Teresa defiende a Marta, a la mujer activa, curiosamente, ¿no? Bueno, esto y mucho más, pues emerge sin duda alguna dentro del libro de la vida de Teresa de Jesús, ¿no? Y bueno, ahora lo que queda es que os aventuréis a la gozosa tarea de leer sus escritos, de dejaros interpelar por ella, de ir viendo cómo Teresa va ofreciendo todo este material, ¿no? A veces de una manera más ordenada, otras veces más desordenada, ¿no? Pero que todo está como muy bien pensado, ¿no? Dentro de ese diagrama que descubríamos casi desde el inicio, ¿no? Donde Teresa quiere testimoniarnos que Dios no ha dejado nunca de hacer su obra de salvación, que la está haciendo con ella y que quiere hacerla con cada uno de nosotros. Así que así, pues, damos por concluido pues este curso, este proceso dentro de la vida, ¿no? Eh, Vuelvo a insistir, ¿no? Lo verdaderamente importante es que leamos a Teresa, no lo que otros autores, incluido yo mismo, podamos decir sobre Teresa, ¿no? Porque al final ella es la fuente y de ella tenemos que sacar el convencimiento, ¿no? De todos los valores, de todos los elementos, de todas las realidades doctrinales que aquí emergen. Bueno, pues